en la presentación. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profe, muy bien usted. Bien, gracias. No sé si estuvieron de pronto observando lo de la presentación o el video que les envié. Hola. Sí, profe. Hola, profe. ¿Sí lo observaron? Ah, bueno. Igual voy a explicarles pues desde cero y cuando vaya, o no sé si es mejor, cuando termine de explicarles, que me hagan las preguntas o mientras voy en la presentación me las van haciendo. Yo digo que es mejor que mientras va explicando, profe. Sí, listo. Sí, porque al final puede que se nos olviden las preguntas. Listo. Si de pronto ven que ingresan compañeros, entonces me avisan, ¿listo? Porque cuando le doy pues presentar, no tengo la posibilidad de ver quién está ingresando. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy o que les voy a explicar es ecología de poblaciones. Dentro de las poblaciones se habla de dos atributos o características principales, el tema de la densidad y el tema de la distribución. El tema de la densidad está relacionada con el tamaño pues, o de los individuos pues, que hay en la población, y la distribución es cómo se organizan esos individuos en ese territorio o en ese ecosistema. Bueno, entonces recuerden que cuando hablamos de población, hablábamos de que eran un grupo de individuos de la misma especie que ocupan una zona determinada. Mientras que cuando se habla de comunidades, se habla de grupos de individuos, pero de diferentes especies. Bueno, dentro de las características de la población, entonces, se encuentra el tema de la estructura de la edad, la densidad, la distribución en el espacio y en el tiempo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento. Todo este tipo de características responden al tema de la competencia, la depredación y también de otras presiones. En resumen, entonces, esta diapositiva nos habla de que la densidad, para poder saber la densidad, debo hacer censos. Y hay dos tipos de métodos, unos que son los métodos directos e indirectos, ¿cierto? Y es importante saber la estructura de la edad. Entonces, de acuerdo a la edad, sobre todo pues en la población humana, se trabaja en periodo prerreproductivo, reproductivo y posreproductivo. Prerreproductivo es más o menos hasta los 14 años, que es como la edad más fértil, y reproductivo después de los 14, y posreproductivo ya la edad adulta o anciana. Ya después de tener idea de la edad, esto me va a dar idea en cuanto a la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad,
la tasa de crecimiento de la población. Y como vimos anteriormente, todas estas características responden al tema de competencia, depredación y otras presiones. Bueno, entonces, densidad. Cuando hablamos de densidad, hablamos del número de individuos por un área determinada. Esta propiedad es importante, ¿por qué? Porque indica la intensidad de las interacciones, o sea, de las relaciones entre los individuos. Permite también estimar la dinámica de la población, o sea, los cambios de tamaño, la estructura de edad, de sexo, entre otras. Y además es muy importante porque es para la comparación de los efectos de determinadas intervenciones humanas o condiciones ambientales. Cuando, por ejemplo, realizan un estudio de ecología y están observando la población, entonces van a mirar si las intervenciones humanas o otras condiciones ambientales están influyendo sobre la densidad de esa población. Bueno, cuando hay, por ejemplo, densidades altas, en el caso de los árboles, esos árboles pueden entonces estar muy atestados, o sea, haber demasiada cantidad de árboles y pueden entonces algunos árboles morir por el tema, por falta de agua, nutrientes y luz, o sea, empezarían a competir por esos temas. En el caso, por ejemplo, de los mamíferos pequeños o menos agresivos, pueden ser privados del alimento cuando hay densidades muy altas. Entonces la población como más vulnerable serían esos mamíferos pequeños o que tienen menos posibilidad de defenderse. Y otros ejemplos en el caso de densidades bajas, se podría decir, cuando hay menos posibilidad de encontrar pareja, ¿cierto? Cuando hay densidades bajas y hay mayor riesgo para ser depredados. O sea, cuando ustedes observan esos documentales de la National, ¿cierto? Observan que generalmente cuando la población es muy baja, es más fácil ser atacada por los depredadores. En cambio, cuando es alta, esos individuos se sienten como apoyados y se defienden, o algunos tienen la posibilidad pues como de esconderse detrás de los otros y correr y hacer otras cosas para poder esquivar pues a los depredadores. Se habla de dos tipos de densidad, la densidad absoluta o, de densidad relativa, ahí tengo mal la diapositiva, ahorita se las corrijo. Se habla de densidad relativa y de densidad real o absoluta. Cuando se habla de densidad relativa, quiere decir que no se está teniendo en cuenta todos los individuos de la población. Mientras cuando se habla de densidad real, se tiene en cuenta todos los individuos de esa población. Y es muy difícil en ecología hacer los cálculos de densidad real. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, cuando se habla de densidad absoluta, o sea, de abundancia, es el número de individuos por unidad de superficie. Esa unidad de superficie puede ser kilómetro cuadrado, hectárea o metro cuadrado. Entonces, ahí hay un ejemplo. Número de individuos, 50 individuos por metro cuadrado. Es la idea más utilizada, ¿cierto? En cuanto al segundo atributo, se habla de distribución. Determina su ubicación espacial. Tiene una gran influencia sobre la densidad. Entonces, hay varios tipos de distribución. Una es la aleatoria. Entonces, ahí los individuos se van a organizar independientemente. Y
se van a organizar entonces independientemente de los recursos que son más abundantes y también independientemente de la competencia. Entonces, en este caso se habla de árboles en un bosque y de las arañas. En el caso de la distribución uniforme, entonces todos se organizan de forma como igual, así como se observa en la fotografía, que ahí están entonces las aves anidando. Y miren que cada una tiene como el mismo espacio de distribución. Entonces, este tipo de distribución, los ejemplos serían entonces para apareamiento, anidación, por el tema de comida, por el tema de agua y lugares de refugio. Y la agregada en grupos separados, que dentro de esos está las poblaciones humanas, es la más común dentro de las todo tipo pues, de poblaciones. Entonces, es en respuesta a diferencias en el hábitat, a cambios climáticos diarios o estacionales, a patrones reproductivos y de comportamiento social. Entonces, puede ser en las poblaciones humanas, esa distribución se da por comportamientos sociales, por el tema de economía y por el tema de geografía. Hablamos de metapoblaciones cuando estos subpoblaciones dentro del ecosistema pueden haber diferentes subpoblaciones, así como muestra el dibujo. Y cuando se toman todas esas subpoblaciones, se habla de metapoblaciones, o sea, una población que es mucho mayor. En el tipo de agregamiento del que anteriormente les hablaba, entonces aquí están los diferentes ejemplos. Uno puede ser por el tema de alimentación, como lo observan en el caso de las cebras. Entonces, por el caso de recursos. En el caso humano, por ejemplo, por preferencias o tendencias sociales, como ven ahí en ese concierto, que todos esos punqueros se están reuniendo en son pues de que les gusta el punk. Y las tendencias de la progenie a mantener la vecindad a sus padres, o sea, estar cerca de sus padres. Bueno, métodos para estimar la densidad de una población. Entonces, conteo total de las poblaciones, que ya les indicaba ahorita, es difícil de realizar porque hay poblaciones que son inmensas, ¿cierto? Y por los costos. Por ejemplo, en el caso de ir a contar insectos, las poblaciones de insectos ahorita van a ver que tienen un tipo de estrategia que es reproducirse en cantidad. Entonces, la cantidad de insectos es muy elevada. Entonces, contar toda una población de insectos es muy difícil. Y en este caso se estima entonces la densidad en áreas definidas. Bueno, dentro de los métodos para estimar la densidad están los métodos directos, donde se mide la densidad real o absoluta. Entonces, en ese caso, sería fácil en poblaciones que sean inmóviles, como en algunos tipos de organismos marinos, en el caso de esponjas, poríferos, y en el caso también de organismos que tienen una movilidad baja, caso de morsas, perezosos, tortugas de tierra. Y esa densidad se estaría estimando en un área conocida. Ahí entonces el valor o la cantidad de individuos entonces sí sería un número exacto. Entonces el caso de conteo 1 a 1, como es la fotografía de arriba de lo de los pingüinos. Dentro de ese conteo 1 a 1 están varios ejemplos, el tema de los árboles, el tema de caracoles y el tema, como les contaba anteriormente, de organismos que están adheridos.
El tema de la fotografía aérea, por ejemplo, ahí está mostrando lo de los elefantes, ¿cierto? Y en el caso de también de aves se puede utilizar imágenes de radar, donde entonces hay me fue el nombre, una antena que emite pues unas señales y esas señales toman como una fotografía, como se ve ahí abajo en la parte de la imagen negra. Perdón, esa imagen vuelve al sitio de donde se hizo, donde está la antena. Dentro de los métodos indirectos está entonces, vamos a medir la densidad relativa. Entonces puede ser para individuos que se muevan más rápido y que sean difíciles de contar o que tienen poblaciones muy grandes. Y ahí es una estimación, una aproximación del número de individuos. Entonces, en este caso, la densidad no es la densidad real. Métodos. Entonces, uno es la estimación por parcelas. En este entonces es muy importante determinar pues cuál es el tamaño del área. También depende del tamaño del organismo pues o del individuo. Y en este caso la recomendación es que se muestre en parcelas al azar. Aquí entonces hay un ejemplo, hay 4 parcelas. Al azar entonces se tomaron 2 parcelas, entonces se tomó la parcela 1 y se tomó la parcela 4. Cada parcela entonces mide 125 metros cuadrados. En total, el área entonces sería 125 por 4, o sea, ese cuadrado me va a estar midiendo 500 metros cuadrados. Me hablan de que la parcela 1 tiene 200 individuos, la parcela 4 tiene 150 individuos. Entonces, para estimar la población en cada una de estas parcelas, tomo el número de individuos y lo divido en los 125 metros cuadrados. Eso me da, en el caso de la primera parcela, 1.6 individuos por metro cuadrado. En el caso de la parcela 4, serían 150 individuos divididos 125 metros cuadrados, o sea, 1.2 individuos por metro cuadrado. Para estimar entonces el tamaño de esa población, sería entonces la suma de la parcela 1 y la parcela 2, dividido en 2, y luego eso da 1.4. Luego lo multiplico por 4, o sea, por las 4 parcelas. Me da 5.6 individuos por metro cuadrado. Y finalmente lo multiplico por los 500 metros cuadrados, que es el área total de ese cuadrado, y me dan 2.800 individuos en esos 500 metros cuadrados. Otro tema sería entonces el tema de identificación de rastros y huellas. Entonces, se pueden identificar pelos, ¿cierto? Si en un ecosistema entonces encuentro pelos, heces, sitios donde se rascan, rastros producidos por las glándulas odoríferas. Entonces, muchos animales tienen estas glándulas con las que marcan los territorios, ya sea para defensa o para el caso de apareamiento. También el tema de huellas de las patas traseras o delanteras, como el que observan ahí la pisada de jabalí. El área entonces es una zona muy amplia, pero este tamaño varía de acuerdo con el tamaño y el comportamiento del organismo. Porque, por ejemplo, en el caso de insectos, puede ser un área más pequeña, ¿cierto?
captura y recaptura, en el que hablamos entonces de la captura, que es, tomamos, ¿cierto? En el caso de pájaros, una primera población, la colectamos pues y se marcan los individuos, o sea, se les coloca como unas especies de collarcitos en las paticas. Se liberan entonces estos individuos y se hace antes de que se termine el ciclo de vida pues, de ese organismo. El método más utilizado es el índice de Lincoln o índice de Petersen. Bueno, entonces ya les decía, caso de precenso, donde primero tomo una población, la marco y se libera. En el caso del censo, vuelvo al tiempo antes de que se termine el ciclo de esos individuos y vuelvo a capturarlos, vuelvo a capturar. Y observo dentro de esa captura cuántos de esos tienen ese collarcito de marca, o sea, que cayeron en el precenso. Sería entonces algo así. Tengo una población, la capturo, en el caso de esas bolitas azules, sería el precenso. Luego vuelvo y hago una captura y observo cuántos individuos de esa población tenían esa marquita. Ahí en el caso fueron 2 y 3 nuevos individuos que se capturaron. Entonces sería la población o el tamaño de la población sería individuos que tomen el censo por los individuos en el precenso, dividido individuos recapturados, o sea, los que antes habían sido capturados, que en ese caso son los amarillos. Tenemos este ejemplo entonces que en el precenso unos ecólogos capturan y marcan un total de 39 conejos. Durante el censado capturan un total de 34 conejos, de los cuales 15 estaban marcados y 19 no. Entonces el tamaño de la población es 34 individuos que cayeron en el censo por 39 individuos en el precenso, dividido los individuos recapturados, que fueron 15, para un total de 88 individuos de esa población. Así como muestra entonces las imágenes. Bueno, ¿cuáles entonces serían los supuestos? Que mire que por eso es que no estamos hablando también de datos reales. Uno es que todos los individuos de una misma población tienen la misma probabilidad de ser capturados. Otra es que la probabilidad de animales marcados respecto a los de no marcados se mantiene constante a lo largo del tiempo. Otra es que los individuos marcados, una vez liberados, se redistribuyen de manera homogénea, de la misma manera que lo estaban haciendo antes de ser capturados. Y los animales marcados no pierden sus marcas. Y la población es cerrada durante el muestreo, no se dan fenómenos de migración e inmigración, que eso es mentira. En una población normal siempre van a haber individuos que emigran y otros que ingresan a la población, o sea, inmigrantes. Bueno, dentro de los censos es importante la estructura de edades de una población. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta de ahí? Hola. No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces dentro de los censos es importante la estructura de edades de una población. Como ahorita les hablaba, entonces, dentro de la población se habla de un prerreproductivo, o sea, de 0 a 14, de reproductivo de 15 a 44 y posreproductivo de 45 a 80 años.
Bueno, en el caso de los animales, se puede conocer mediante el marcaje de los individuos jóvenes de una población, o sea, esos censos se puede hacer mediante el marcaje de individuos jóvenes y seguirlos a lo largo del tiempo, pero miren que eso es difícil, es costoso y requiere bastante tiempo, ¿cierto? Son métodos menos precisos, porque entonces ahí solamente estoy tomando una muestra representativa. Y se toman solo en algunos casos, también se pueden utilizar restos de animales muertos. También para esos métodos se utiliza cuando se encuentran dientes de ciervos y ungulados, que los ungulados son animales que caminan, ¿cierto? Como con las paticas así levantadas, como en el caso pues de algunos ciervos. Y Profe, qué pena. La duda mía pues tal vez parezca muy boba, pero no sé si es que no presté atención o no he entendido, llegado a entender para qué se utilizan estos censos. ¿Es nada más para saber la cantidad de población que hay por individuo? ¿Para qué más es? sí, es para saber el tamaño de la población. Todos esos censos es para conocer el tamaño de la población. Y para esos censos, o sea, no he llegado a entender cómo hacen para saberlo a través de un cadáver. A través de restos de animales. Sí. O sea, No, no entiendo. porque entonces mira que ahí con el caso de lo de los cadáveres, usted no sabe esos cadáveres. Si esa muestra es representativa, ¿por qué? Porque usted puede que no encuentre un cadáver porque ya ha sido, se lo haya consumido los descomponedores. Entonces usted ahí cómo va a hablar de un dato que es preciso, o sea, no es lo mismo contar los individuos y verlos ahí parados, ¿cierto? Parados y que usted ya, o sea, que usted los ve ahí, usted no saber, usted cuenta, por ejemplo, 3 cadáveres, pero puede que hayan habido 8 cadáveres y que dentro de esos Los 5 suelos. hayan sido consumidos por los descomponedores. Sí, profe, es verdad. Muchas gracias, profe. Entonces, por eso no se puede hablar de datos exactos, ¿cierto? ¿Sí te quedó entonces claro ahí? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, y otro tema es que a veces utilizan el caso de encontrar plumas, también sirven para indicar lo de las edades de los individuos, porque si ustedes recuerdan, las aves al inicio, los pequeños pues polluelos, tienen un plumaje que es como muy delgadito, muy poco, o sea, no está el polluelo completamente cubierto, mientras que en las aves adultas las plumas son plumas más fuertes y en el caso, pues, y son más, la ave está pues más poblada de esas plumas. Entonces, también sirve para indicar la edad de los individuos. O sea, y no en tamaño de la población, pero sí indicar la edad de los individuos. Listo. Bueno, entonces, esas estructuras de las edades de las poblaciones me sirven que para determinar, me van a dar una idea de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad y de la tasa de crecimiento. Hay diferentes tipos de pirámides y dependiendo de las pirámides, entonces, por ejemplo, la edad prerreproductiva, en el caso de las pirámides en expansión, hay más individuos
en ese tipo de edad. Y la población adulta es mucho menor. En el caso de las pirámides estables, aquí se las voy a ir mostrando. Bueno, entonces, en el caso de la pirámide en expansión, la tasa de nacimientos es mucho más alta. Número de individuos en edad prerreproductiva es superior. El crecimiento tiende a ser exponencial y cada generación será más numerosa que la anterior. En el caso de la pirámide estable, la tasa de nacimientos es estable. La nueva generación va a reemplazar a la anterior y la representan la mayoría de las poblaciones naturales. O sea, la mayoría de las poblaciones naturales tienen este tipo de pirámide estable. Este tipo de pirámide se ve mucho en los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque recuerden que en los países en vía de desarrollo, ¿qué pasa? Muchos de las personas tienden a educarse, entonces, o son hijos de personas que son educadas, entonces muchos de los adolescentes, es poca la población de adolescentes que quedan en embarazo. Entonces, ahí en ese caso las poblaciones tienden a estar más estables, mientras que la pirámide anterior, en expansión, se da más en este tipo de países. ¿Por qué? Porque la población es menos educada, entonces generalmente los adolescentes tienen muchos hijos. Entonces ahí la tasa de nacimiento es muy alta. Mientras que en la de la pirámide estable, la tasa de nacimiento es estable. Y en el caso de las pirámides en extinción, se podría decir que, por ejemplo, en algún tiempo, aquí pues en Colombia o en algunos países pues que fueron amenazados o que tuvieron temas de guerrilla o de otros conflictos, la población en edad prerreproductiva fue muy baja, entonces hubo poco cantidad de nacimientos y la población adulta fue mayor. Entonces, mire que, por ejemplo, acá en Colombia, en esa época de que hubo tanto conflicto con lo de la guerrilla, hubo mucho adolescente pues que murió, y también en la época de los 80, pues con lo de todo el tema de Pablo Escobar o el tema del sicariato en muchas de las comunas, mucha población de edad prerreproductiva murió. Ya acá enseguida vamos a ver una imagen de la población pues colombiana al inicio del año, donde la pirámide estaba empezando a comportarse como una pirámide en expansión. Entonces, miren ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Honduras en 1998, esta es una pirámide de crecimiento rápido. Una pirámide estable en Chile en el 2002. Entonces, indicando pues que hay pocos individuos en edad prerreproductiva reproduciéndose. Y en el caso de España en 1999, muy pocos individuos reproduciéndose, o sea, una tasa baja de nacimientos y mayor cantidad de población anciana. Esto también está ocurriendo o estaba ocurriendo antes de este tema pues, del coronavirus en muchas regiones, por ejemplo en Canadá y en otros países europeos, estaban pidiendo población latina pues con el fin de que fueran a aumentar la tasa de nacimientos en esos países. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Hola. Profe, las pirámides, pues, ¿se tienen en cuenta o se interpretan de arriba para abajo o de abajo para arriba? Desde la parte de abajo, sería como la base, de abajo para Ah, arriba. bueno, profe. De abajo para arriba, entonces abajo está la etapa prereproductiva como se ve acá, luego sigue la reproductiva y por último la postreproductiva. O sea que entre menor el tamaño significa que menor natalidad en esas etapas. Sí, por ejemplo, mira que en este caso, la parte de la base de la pirámide es donde está pues esa etapa prereproductiva, o sea, de los 0 a los 14 años, donde está indicando que hay menos población en esa etapa y por lo tanto menos nacimientos, como les explicaba. En esa de 0 a 14 años es como más probable el tema de lo de los nacimientos o de quedar pues como en embarazo. Entonces, si al inicio o en esa base de la pirámide es angosta, está indicando que hay menos nacimientos y que va a haber más población adulta al final de la pirámide. ¿Sí me entendiste? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Estos entonces son otros ejemplos. En Angola, en el 2005, entonces miren que esta es una pirámide a mano izquierda, es una pirámide de crecimiento rápido. A mano derecha, en la parte de arriba, es una pirámide donde está mostrando que hay mucha población adulta. Y esto entonces sucede o habla de Francia, es una pirámide de Francia, donde están contando el tema de que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, mucha de esa población que salió de esa Segunda Guerra Mundial todavía pues está viva y, y hay pocos nacimientos pues de los nuevos jóvenes, entonces esa población se llenó de muchos adultos. Y la pirámide de abajo está mostrando un ejemplo como de desbalance, cuando, por ejemplo, a una población ingresan individuos, como en el caso de los Emiratos Árabes, que hubo una época en que hubo entraron muchas personas, sobre todo hombres, para llegar a trabajar a esa zona de los Emiratos Árabes, que ustedes saben que es una zona muy rica, entonces entraron muchos individuos de otras partes para ingresar a trabajar. Entonces ahí lo que está mostrando en la parte azul es que hay mayor población de hombres que de mujeres. Y este es entonces, como les decía, el caso de Colombia, que venía de esa pirámide, pues donde de extinción, donde la población juvenil por mucho tiempo fue pues acabadas por todo ese tema de los conflictos, pero que ya está empezando a ser una pirámide en expansión por el tema de que ya no están siendo asesinados tanto jóvenes. Entonces está aumentando las tasas de natalidad. Y esto es una proyección que hacen desde 1950 hasta el 2100. Ahora con todo este tema del coronavirus, pues todo esto de las pirámides van a cambiar bastante. Bueno, entonces demografía. Cuando hablamos de demografía es el estudio de las poblaciones. Entonces inspecciona que el modo en que las poblaciones cambian de tamaño. Es cuando hay nacimientos y muertes.
Pero recuerden que en una población, no solamente esa población se ve influenciada por el tema de nacimientos y muertes, sino también por el tema de individuos que ingresan, o sea, inmigrantes, individuos que salen, que son los emigrantes. La tasa entonces de mortalidad tiene que ver entonces con el número de individuos que mueren en un periodo determinado. Recuerden que esto siempre es como estas mediciones del tamaño de la población, va a ser como una fotografía que se le hace a la población en un periodo determinado. Entonces, QX es la probabilidad de muerte, DT es el número de individuos que mueren en determinado periodo y NT es el número de individuos vivos al principio del periodo. Acá entonces está el ejemplo de Daphnia pullens, que Daphnia pullens es se conoce o se llama, pues el nombre común es pulga de agua, y es un crustáceo muy pequeño que vive en el mar. Se dice entonces que hay 25 individuos de Daphnia pullens y que fueron expuestos a cloruro de mercurio en una concentración de 0,6 miligramos por litro durante 24 horas. A las 24 horas, entonces, los individuos, se midió el número de individuos que había en esa población y se encontró que solo sobrevivieron 18. Entonces, sería DT, que es el número que sobrevivieron, sobre el número de individuos totales, que fue 25. Y esto da 0,72. O sea, multiplicado por 100, quiere decir que la tasa de mortalidad fue del 72%. O sea, fue una tasa de mortalidad muy alta. También cuando se habla de poblaciones, se habla de la probabilidad. Ahorita vamos a observar unas tablas de vida, donde se tienen en cuenta todos estos datos de mortalidad, de esperanza de vida o de supervivencia, que en este caso es la esperanza de vida, es el número de individuos que sobreviven al final de un periodo de tiempo. Para ello, entonces, como les decía, se pueden construir tablas de vida, de las cuales proporcionan una visión sistemática de la mortalidad y de la supervivencia. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior de lo de Daphnia, entonces, recuerden que al inicio habían 25 individuos. De esos 25, sobrevivieron o quedaron pues 18. Entonces, 25 menos 18 da 7. O sea, el número de individuos es 7 que sobreviven. Para calcular la esperanza de vida es el número de individuos que sobreviven sobre el número de individuos vivos al inicio. O sea, 7 dividido 25. O sea, 0,8 multiplicado por 100, entonces 28%. Desde el 100% se espera entonces que 28% sobrevivan. Acá entonces está como una muestra de lo de las tablas de vida. Estas tablas de vida, por ejemplo, trabajadas en ardillas grises. Entonces, X, que es la en años, NX, que es el número de individuos por edad, LX, que es la proporción de individuos que sobreviven al principio de cada clase de edad, DX, que es los muertos, QX es la tasa de mortalidad, LX es la vida promedio de todos los individuos en años, TX es las unidades de tiempo que les quedan por vivir a todos los individuos desde la edad, en X en adelante, y X es la esperanza de vida posteriores a años. Antes de que se asusten con esto, yo no les voy a poner a trabajar las tablas de vida, ¿cierto? Porque para trabajar las tablas de vida tendrían pues que hacer cálculos que son siempre complicaditos, entonces no.
La idea es que los entiendan por qué son importantes las tablas de vida y los datos que se manejan. Inclusive no les voy a pedir pues que me digan o en el examen que me contesten qué es QX, qué es X, nada de eso, para que no se asusten. Bueno, entonces, acá está mostrando las tablas de vida. Estas son tablas de vida sin extrapolar. ¿Qué quiere decir extrapolar? En algunas ocasiones los datos que obtenemos de las tablas de vida son datos muy bajos. Entonces, se debe multiplicar por cierto valor para que esos datos sean, o esas diferencias sean posibles de observar. Entonces, esto es lo que pasa con la siguiente tabla, que en este caso multiplicaron por unos valores y obtuvieron un mayor número de individuos. Mire que pasó de 530 a 1000, de 134 a 253, y así empezaron a aumentar los valores de cada uno de esos hasta obtener un valor observable en las esperanzas de vida. Ahí esa tabla, entonces, al final la esperanza de vida me está mostrando valores altos y valores bajos. Esos valores que son muy bajos me están diciendo que posiblemente la esperanza de vida de esos individuos entre 0 y, por ejemplo, 1 año, y entre 7 y 8 años, murieron muchos son menores esas esperanzas de vida en esos individuos. ¿Por qué? Porque puede ser que esos individuos pequeños, ¿cierto?, los que están recién nacidos, puedan estar más sometidos a temas de depredación, o sea, son más vulnerables para el tema de la depredación. Y en el caso de los adultos, o sea, en edades de 7 a 8 años, son más vulnerables, ¿cierto? Porque ¿qué va a preferir los individuos de esa población? Proteger entonces a los individuos que están en edades prerreproductivas y que van a estar defendiendo la población pues de depredadores que defender a algunos individuos que están pues más jóvenes, o individuos ancianos también defenderlos. O también puede ser el tema de la alimentación, que se ven más beneficiados los individuos que están en edades prerreproductivas, o sea, más en adolescencia, pues, y que tienen más posibilidad de ir y coger el alimento, o se les da el alimento a los individuos que son dominantes y que defienden a la población, que darle la comida pues a los ancianos. ¿Ahí me entienden eso? Sí, señora. Este es otro ejemplo de tabla de vida del carnero de Dahl, que el nombre científico es Ovalis dali. Aquí, por el contrario, está hablando que las esperanzas de vida en esta población de carneros es mayor en edades jóvenes, o sea, estos carneros prefieren defender sus individuos que están recién nacidos y no defender tanto a estos individuos que están en edades adultas. O defenderlos, o esos individuos que están en edades adultas tienen entonces menos oportunidades de consumir alimento. Entonces, por eso la esperanza de vida es menor ahí en esos individuos de edad de 13 años. Bueno, condiciones que pueden influir en la esperanza de vida de las poblaciones. El crecimiento individual podrá ser afectado negativamente por individuos mal alimentados, podrán tener problemas de fertilidad o viabilidad de las crías, con aumento de mortalidad en edades prerreproductivas. Es decir, si alguno, por ejemplo, de esos carneros hembras no se alimenta bien, es posible que sea menos fértil y por ende que las crías que tengan menos posibilidad de sobrevivir. El tema del hacinamiento
también puede generar cambios en su comportamiento. Etología habla del comportamiento. Entonces, puede ser que en esas zonas que están muy llenas de individuos, aumente entonces el caso de la agresividad y por el tema pues de competencia por recursos o por el tema de procrear, ¿cierto? De reproducirse. Y también el tema del hacinamiento puede generar que muchos de esos individuos, al no encontrar los recursos, al no encontrar algunos machos hembras con quien apararse o algunas hembras machos con quien apararse, entonces tomen la decisión de irse de esas poblaciones. En síntesis o en resumen, cuando aumenta la densidad poblacional, disminuye la tasa de nacimientos y tiende a incrementar la tasa de mortalidad. Es por todo ese tema de competencia por recursos o por competencia por tema de apareamiento. Condiciones que influyen en la esperanza de vida de las poblaciones. Entonces ya les hablaba por el tema de las competencias. En animales, el tema en los vegetales sobre el tema de los recursos, que al inicio les decía que, por ejemplo, en un lugar donde está muy lleno de árboles, esos árboles van a empezar entonces a competir por la luz, por el agua, por el espacio, ¿cierto? Y como vimos en estas tablas de expansión estable o que están disminuyendo, van a estar influenciadas, la esperanza de vida va a estar influenciada de acuerdo al sexo, si es masculino, si es femenino, y también dependiendo de la clase social. Por ejemplo, en la época de los 80 que les decía que la población de individuos jóvenes era menor, posiblemente las esperanzas de vida en la población femenina fue mayor porque mataban más a individuos masculinos que a femeninos. Bueno, entonces las tablas de vida resumen que la probabilidad de que los organismos de una población vivan, mueran o se reproduzcan en diferentes etapas. Con estas tablas de vida, entonces los ecólogos pueden predecir cómo crecerá o disminuirá la población en el futuro. En el caso pues, de especies que son amenazadas. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una tabla de vida donde me indique que ciertos individuos son más vulnerables, entonces tengo que hacer ¿qué? Programas donde le dé protección a esos individuos que son más vulnerables. En el caso, por ejemplo, de lo de las ardillas, me están diciendo que muchos de esos individuos que nacen son muy amenazados, ¿cierto? Es posible que entonces la población empiece a disminuir si no pongo cuidado en esos individuos que nazcan. Entonces tengo que fijarme qué actividades o qué posibilidades tengo de que esa población incremente. Bueno, teniendo estas tablas de vida, puedo empezar a hacer las curvas de mortalidad y de esperanza de vida. Entonces, miren que en uno de los ejes me están hablando de tasa de mortalidad y en el otro eje me están hablando de la edad de los individuos. En el eje Y y en el eje X me hablan de la edad. Al mirar entonces la imagen, entonces está mostrando que hay que la tasa de mortalidad es mayor al inicio de las edades, mientras que al final
de las edades, la tasa de mortalidad es menor. Bueno, en el caso de las curvas de supervivencia, entonces en el eje Y estamos hablando de los individuos que sobreviven, o sea, los supervivientes, ¿cierto? Y en el eje X estamos hablando de los individuos, de las edades de los individuos. En este caso, similar a lo de las tablas, estamos hablando de extrapolación, o sea, multiplicaron por un valor para que fuera posible ver esas tasas de supervivencia, indicándome que a mayor edad hay menos supervivencia. O sea que hay más supervivencia en las edades menores. Hay varios tipos de curvas de supervivencia. Una que es la tipo 1, donde indica que son pocas las muertes a lo largo del ciclo de vida de esa población. Que al final, entonces, del ciclo de vida, son mayor la cantidad de muertes, o sea, en edades ancianas. Este entonces es el caso de tipo de la población humana, ¿cierto? De hombres en países desarrollados, en el caso también de mamíferos y de algunos vegetales tienen este tipo de curvas de supervivencia. Recuerden que en el caso de los mamíferos es muy similar como a las poblaciones humanas. Bueno. El tipo de curva 2 me habla entonces que la probabilidad de morir es igual durante todo el ciclo de vida. La población entonces, eso lo que indica es que el número de muertos es igual al inicio y al final del ciclo de vida. Y este tipo de curvas se presenta entonces en poblaciones de aves adultas, de roedores y de reptiles. Y en el tipo de curva 3, entonces hablan de que las etapas juveniles son numerosas, presentan numerosas muertes y que sobreviven pocos individuos hasta la edad adulta. O sea, es mayor la cantidad de individuos en edades prerreproductivas que posreproductivas. Y en este tipo de curvas de supervivencia la tienen entonces los peces, los árboles, invertebrados, ostras y parásitos. Entonces acá la imagen me está hablando de lo que les acabé de explicar. ¿Tienen alguna pregunta ahí? No, señora. Bueno, la natalidad me habla entonces de los organismos, del número de organismos que nacen en una población. Otra vez, dependiendo, pues, esto va a estar mirando, observado, pues, o calculado en cierto periodo de tiempo. Entonces, cuando se habla de natalidad, entonces se habla no solo de individuos, pues, que nacen, sino que eclosionan o salen de huevos, de germinación o fisión. Recuerden que algunas bacterias, ¿cierto?, se parten. Entonces, ahí también estaríamos hablando del caso de natalidad. Se parten y generan, pues, otro individuo. La tasa, entonces, de natalidad absoluta tiene estos datos. N, que es el número de nacimientos, delta de T, que es ese triangulito, o sea, está midiendo el intervalo de tiempo, N0, que es el número de individuos iniciales, y NF, que es el número de individuos finales. Y delta de T es la resta de NF, o sea, de individuos finales, menos los iniciales.
La tasa o índice de crecimiento, entonces, esto es importante que le pongan cuidado para lo del examen. Uno de los puntos tiene calcular esto, ¿cierto? Entonces, a alguno de ustedes les puede salir este punto. Recuerden que dentro del examen no todos tienen los mismos puntos. Yo coloqué varias preguntas, entonces esas preguntas rotan. Bueno, entonces R es igual a B menos D, que es el número de nacimientos menos el número de muertes. En el punto no solamente vamos a tener en cuenta el número de nacimientos y muertes, sino también el número de personas que inmigran, que eso hace crecer la población, y el número de individuos que emigran, que eso hace disminuir la población. Entonces, una población crece cuando hay mayor número de nacimientos y menor número de muertes. La población se mantiene estable cuando el número de nacimientos es igual al número de muertes. Y la población declina, o sea, disminuye cuando el número de muertes es mayor al número de nacimientos. Entonces acá R me está indicando, dependiendo pues de la imagen, cómo es la población. En el punto 1 me está indicando que el número de nacimientos es mayor que el de muertes. En el punto 2, perdón, mayor la tasa de nacimientos y menor es la tasa de muertes. En el punto 4 es lo opuesto. Me está indicando que es mayor el número de muertes y menor el número de nacimientos. Y en el punto 3, ese número o esa población está indicando que es igual el número de nacimientos al número de muertes. Y eso es también observado en el tiempo. También uno de las preguntas tiene que ver con esto, en indicar cada uno de cómo es la población en la parte 2, en la parte 3 o en la parte 4. Profe, en la parte 4, no escuché bien, ¿hay más nacimientos que muertes? No, es al contrario, hay más muertes y menos nacimientos, mientras que en la parte 2 es mayor número de nacimientos y mayor número de nacimientos y menor número de muertes. O sea que la parte inferior de la estructura significa, o sea, la parte inferior de la estructura o del gráfico es Sí. el nacimiento y la parte superior es la muerte. No, mira que en el eje X estoy indicando el tiempo y en el eje Y estoy indicando el tamaño de la población. O sea, R medida, en el eje Y es R, ¿cierto? R medida, y en el eje X es el tiempo. Entonces es el número de la población medida en el tiempo. Bueno, profe. Listo. Sí. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces ahorita, como te decía, en el caso de inmigración, o sea, personas que entran a la población, emigración, personas que salen de la población. Y acá, entonces, la fórmula que va a tener o el tamaño de R total va a ser que la suma de B, o sea, de nacimientos, más personas que llegan, o sea, inmigrantes, menos D, o sea, las personas que mueren, más las personas que emigran. Así sacarían la R si se la piden en el ejercicio que vayan a trabajar. Si les dice que los inmigrantes son tantos, que los inmigrantes son tantos, que los nacimientos son tantos y las muertes son tantas y calcule R, así sacarían la R. Restando
nacimientos inmigrantes menos muertes más emigrantes. ¿Sí? Alexa. Sí, señora. Entonces, mira, que cuando hay mayor entrada y menos salidas o pérdidas, quiere decir que la población está en aumento, ¿cierto? Lo que decía ahorita, que la población va a aumentar si hay mayor cantidad de individuos que nacen y mayor cantidad de individuos que ingresan a la población, o sea, de inmigrantes. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que en el mundo real el ambiente no es constante y los recursos son ilimitados. Entonces, por eso vamos a empezar a ver unas curvas de crecimiento. O sea, los recursos son ilimitados. El tema de los alimentos van a ser limitados, ¿cierto? Va a llegar un momento en que si, por ejemplo, la población crece tanto, se va a acabar ese alimento y entonces, ¿qué va a pasar? Que la población va a empezar a disminuir. Con los recursos mermados y la distribución desigual hay mayor cantidad de mortalidad y menor fecundidad, lo que explicaba ahorita. Si hay menos recursos, entonces esas hembras se van a alimentar no tan bien, entonces va a disminuir la cantidad de nacimientos, van a haber menos hembras que queden en embarazo. Y esto lo explica, esta capacidad de carga lo explica esta imagen. Esta imagen lo que está mostrando es que a mano derecha hay unos renos, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, unas personas cogieron muchos renos en esa isla, se acabó mucho la población de renos. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y de otra zona tomaron renos y los llevaron a esa isla, pero no tuvieron en cuenta varios factores, que esa población debía ser controlada. ¿Por qué? Porque si esa población se empezaba a reproducir, llegaba un momento en que aumentaba tanto la población que los recursos iban a disminuir. Entonces, de eso me habla lo de la capacidad de carga o la K, ¿cierto? Que a mayor densidad va a haber menor crecimiento de la población con el tiempo. ¿Me entiendes ahí? Sí, señora. O sea, es la capacidad de carga que tiene el ambiente dependiendo de la densidad de la población. Y si la población es demasiado alta, esa capacidad de carga va a ser menor y por ende luego de un tiempo la población va a empezar a disminuir. Entonces, Smith me dice que es el tamaño poblacional máximo que puede mantenerse en un ambiente dado que constituye en función del suministro de los recursos. Entonces, por ejemplo, del alimento, del agua, del espacio. O sea, los factores limitantes, entonces, serían en el caso de los factores abióticos, la falta de espacio, el suministro de alimentos o la luz. Y en el caso de los factores bióticos, sería el tema de la competencia intraespecífica y la competencia interespecífica. La intraespecífica me está hablando de la competencia que hay dentro de la misma especie. Entonces, por ejemplo, en el caso de conejos, dentro de esa misma población de conejos. Y la interespecífica de poblaciones diferentes. Entonces, en el caso de que un león esté compitiendo con contra la población de hienas, ¿cierto? Por el mismo recurso. Como te decía ahorita, hay dos tipos de curvas de crecimiento. Una, la curva de crecimiento J, donde me habla J porque observa la imagen ahí se me fue el nombre.
de esa curva, ¿cierto? Que es como si fuera una J. Y este tipo de curvas es más para poblaciones, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Hay esa imagen donde me muestra un puntico, después 2, después 4, después 6. Ese tipo de crecimiento lo tienen las bacterias, que te decía ahorita que ellos entonces se parten y generan nuevos individuos. Ahí en este caso de esta curva exponencial, nos habla que la población se incrementa mucho, mucho, mucho. Y se habla que el potencial biótico, o sea, la máxima capacidad de reproducción es constante. Entonces, los individuos se reproducen y se reproducen. No hay factores limitantes, entonces el medio entonces les va a proveer el agua, los alimentos, el clima adecuado y la ausencia de poblaciones con efectos negativos. Entonces, para calcular esta, nos hablan de que NT es el tamaño de la población, N0 es la población inicial y lambda es la tasa de incremento anual. Entonces, aquí hay dos tipos de ejemplo. Uno, por ejemplo, las poblaciones de bacterias y las poblaciones de águilas. Entonces, mira que empiezan con 0 hasta llegar, en el caso de las bacterias, de 1 hasta llegar a 2048. Y en el caso de águilas, de 2 hasta llegar a 17.314. Y ahí toman como dos poblaciones, población A y población B. Están haciendo esa medida de dos tipos de poblaciones. Uno con una curva en rojo y otra con una curva en verde. Este ejemplo también les va a salir en el parcial. Ahí que nos está indicando esto, lo de la población humana desde sus inicios hasta más o menos pues la época de la revolución industrial, donde al inicio la población era muy constante, era más bien baja y estaba mediada por todos esos factores del clima, de los depredadores, ¿cierto? Al inicio todo lo de los cavernícolas y todo eso. El hombre estaba expuesto a que los leones o otros animales se los comieran. También el tema de lo de las enfermedades que también hacían que la población se diezmara o disminuyera bastante, hasta que llegó un momento en que empezó a haber todo ese avance en la medicina y ese avance en la industria. Entonces la población empezó a aumentar entonces en esa época la revolución industrial. Y mira en esa época de lo de la peste negra, donde la población entonces disminuye mucho. ¿Recuerdas que lo de la peste negra fue esa época donde hubo todo ese aumento de ratas, ¿cierto? Porque no habían sitios especiales donde se echara la basura, sino que en cualquier parte echaba la población la basura. Esto se llenaba de ratas y las ratas tenían pulgas que transmitían esta enfermedad. Bueno, en el caso de la curva de crecimiento logarítmico S, que es diferente a la J, ¿qué pasa? Entonces el potencial biótico se opone a una serie de factores que en conjunto constituyen la resistencia ambiental. O sea, acá la K, o sea, esa capacidad de carga va a estar limitada entonces por el tema de lo de la alimentación, por el tema del alimento, por el tema de competencias, por el tema de depredación. Al inicio, entonces, de esta curva de crecimiento, el crecimiento es exponencial. Y luego, entonces, a medida que van disminuyendo los recursos, va disminuyendo la población.
Y los factores bióticos y abióticos impiden que el potencial biótico alcance su máxima expresión y hacen que la población en condiciones naturales alcance la capacidad máxima de incremento. O sea, llega un momento que aumenta, pero después de un tiempo, cuando los recursos son limitados, empieza a descender. Entonces, esta sería las curvas de crecimiento logarítmico, donde entonces se tiene en cuenta en el eje X, en el eje Y la densidad de la población y en el eje X el tiempo. Esto también medido en el tiempo. Y en este caso entonces se calcula teniendo en cuenta K, que es la capacidad de carga, K menos N sobre K, que es la perspectiva adicional de crecimiento, N, que es el tamaño poblacional, y R es la tasa de crecimiento. Estos datos no se los pongo a calcular, o sea, no les digo, teniendo estos datos, indíqueme cuál es el valor entonces de la población, o sea, R, no. Simplemente es que entienda cuáles son las curvas de crecimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de curvas de crecimiento? O sea, la J y la K, cuál es la diferencia entre las curvas J, que me habla es entonces de crecimiento exponencial, y que el alimento y otros factores son ilimitados, o sea que no se acaban, mientras que en esta curva me está indicando que la población aumenta mucho, pero llega un momento en que disminuye porque K, que es esa capacidad de carga, disminuye, o sea, hay menos recursos y la población empieza a descender. Dependiendo de estas curvas, entonces se les va a dar nombres a las especies. Hay unas especies entonces que se dice que son la estrategia R. Dentro de la estrategia R están especies como cuáles, como las bacterias, como las plantas, como el diente león y las diatomeas, o sea, tienen un crecimiento exponencial. Y una de las características de estas es que tienen cantidad de hijitos, ¿cierto? Mientras que los individuos con tipos de estrategias K son los individuos que no tienen tasas tan altas de nacimiento, ¿cierto? Y son individuos que suministran cuidado parental, en el caso entonces de los humanos, en el caso de las ballenas, de los elefantes. Entonces son individuos que tratan de proteger su progenie, sus hijos, para que puedan, esa población pueda crecer y pueda luego tener nuevos hijos. Bueno, entonces hay unos factores que van a estar en el ambiente independientemente del tamaño de la población, y otros factores que se van a ver regulados por el tamaño de la población. Dentro de los factores que están ahí independiente del tamaño de la población, entonces está el tema de los nutrientes, el tema de los factores climáticos, o sea, los factores climáticos no van a estar influenciados porque la población esté ahí en aumento, ¿cierto? Va a continuar la misma temperatura, la misma intensidad lumínica, la misma radiación solar. Y el tema de las perturbaciones ambientales, o sea, los fenómenos, todas estas avalanchas, terremotos y eso, no van a estar influenciados dependiendo del tamaño de la población. En el caso entonces de los factores que sí van a estar influenciados por el tamaño de la población, entonces va a ser el tema de factores como el hacinamiento, ¿cierto? Que dentro de esos está la interacción de la misma especie, o sea, van a ser dos.
los dos factores que van a estar influenciados dependiendo del tamaño de la población. Uno, lo de la interacción intraespecífica, o sea, competencia dentro de la misma especie. Entonces, ¿qué va a influenciar esa competencia dentro de la misma especie? El tema del hacinamiento, o sea, que haya muchos individuos, el tema de la inhibición sexual, que entonces pueden haber individuos que no vayan a reproducirse, el tema de la reducción en el número de crías por camada, ¿cierto? Y dentro de la interacción interespecífica, o sea, entre individuos de diferentes especies, entonces competencia por depredación, el tema de la depredación, el parasitismo, o sea, individuos que ingresan a ser parásitos, pues a estar dependiendo o consumiendo a otros, ¿cierto? Y fluctuaciones en las cuales causan fluctuaciones en ambas poblaciones. Entonces, estos factores regulan principalmente las poblaciones de organismos con ciclo de vida más largos, como es el caso entonces los de la estrategia K. Entonces, elefante, la población humana, aves, mientras que los factores que son independientes de la densidad de la población van a regular a organismos que son más pequeños, o sea, de ciclos de vida más cortos, como es el caso de los insectos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Profe, ay, qué pena, yo que como, o sea, me quedé pensando en la gráfica en la que dice la pregunta ahora que era, no me acuerdo si era tiempo de vida, tiempo, y no me acuerdo cuál era la línea Y. Y entonces, a medida de que, o sea, al inicio de la línea de tiempo eran nacimientos y el final eran las muertes. Espérate, ya sé cuál es, lo de Sí, sí, la tasa de crecimiento de la población, R. sí, ¿Esta? sí. Bueno, Creo que se me quedó la entonces, duda. aquí lo que estamos mirando es R, y recuerda que R va a tener en cuenta tanto el tema de los nacimientos como el tema de las muertes. O sea, cuando yo tengo el valor de R, tengo el valor total de nacimientos y el valor de muertes. Y ahí entonces, en la parte 2 de la gráfica me está indicando que es mayor el número de nacimientos y el número de muertes. Es menor, ¿cierto? No, todavía no me entiendes. Pero es que la verdad no he entendido cómo funciona esta gráfica. Mira, esta gráfica viene de esto del cálculo de la tasa o el índice de crecimiento que es R. Y recuerda que R se calcula teniendo en cuenta el número de nacimientos y muertes. Entonces, cuando a mi R me da valores que son positivos, me está indicando que la población en ese periodo de tiempo tuvo mayor tasa de nacimientos y menor tasa de muertes, porque esto es medido en el tiempo. Mientras que en el punto 4 me está indicando que en ese caso, en ese periodo de tiempo, en ese tiempo la población fue mayor, en la población fue mayor el número de muertes de personas que murieron y menor el número de personas que nacieron. Mientras en el punto 3 lo que me están indicando es que tanto la tasa de nacimiento como la tasa
de muerte es igual. O sea que ahí el valor es igual a 0. O sea, si bueno, yo, por ejemplo, tengo una tasa de 3 nacimientos en el punto 3 y una tasa de muerte de 3 menos 3 da 0. En el caso del punto 2, si yo tengo, por ejemplo, una tasa mayor de nacimientos, por ejemplo, 20, y de muertes 10, 20 menos 10 da 10. O sea, me da un valor positivo, indicando que hubo mayor nacimientos. Mientras que en el punto 4, si yo, por ejemplo, volviendo al punto anterior, si tengo, por ejemplo, en este caso, 10 nacimientos, o el contrario, tengo 10 nacimientos y tengo 20 muertes, 10 menos 20 me da menos 10, un valor negativo, indicando que entonces es mayor la cantidad de muertes. ¿Ahí sí me entendiste? Sí, señora. Muchas Si no, gracias, profe. seguro, si no, vuelvo y te explico. No, pues hasta el momento entendí. Esperemos que en el examen también vaya a entender. Pues me acuerdo de la explicación. Igual, Profe, Joana pregunta que si no puede relacionarlos de manera que la tasa de nacimiento es ascendente y mortalidad descendente. ¿Cómo así? Sí, sí, o sea, sí, sí. O sea, al decir tasa descendente y tasa ascendente es lo mismo. O sea, la tasa ascendente me está indicando, o la tasa de crecimiento ascendente me está indicando entonces que es mayor la cantidad de nacimientos y menor la de muerte. Y la tasa de crecimiento menor o descendente me está yo le hice la indicando. pregunta. Dime. Es porque en la gráfica, ¿puedes poner la imagen de la gráfica, por favor? Pues yo lo comprendí así, por lógica dije que la tasa de nacimiento es ascendiente y la de mortalidad descendiente. Entonces, cuando dice que el periodo 4, uno ahí refleja que la tasa de mortalidad va a ser mayor. Pues lo dice así como análisis de imagen, no sé. Sí, es lo mismo que les explicaba ya poniéndolo en datos cuantitativos, donde diciendo que por ejemplo, tengo 10 nacimientos menos 20 muertes. Entonces, mire, si son 20 muertes, es mayor la cantidad de muertes. Es lo mismo que tú estás diciendo. Ah, gracias, profe. Sino que me estaba enredando un poquito con lo que usted le estaba explicando a Alexa, entonces quería saber cómo eso. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ejemplo, en este tema de lo de las curvas J y la S, que la J, entonces siempre recuerden que lo importante en la J es que ustedes entiendan que es para poblaciones que crecen así exponencialmente y que la base de esas curvas J lo que está indicando es que ahí el alimento y todos los factores es ilimitado, o sea que no hay un punto donde se disminuya esos elementos y que haga que la población disminuya. Entonces, por eso siempre está en aumento, en aumento, en aumento. Y que ese es el caso entonces de las bacterias. Mientras que entonces para la curva S, que sería por ejemplo las curvas de crecimiento de los humanos o de otras poblaciones, llega un momento en que los recursos se van a disminuir tanto que van a hacer entonces que la población disminuya. O sea, el crecimiento de la población va a estar proporcional a la cantidad de los recursos que esos individuos consuman. ¿Listo? Hola. Sí, señora.
Eso es lo importante que entiendan. Y el esquema que presentan cada una de las imágenes. Que en el uno tienen esa similaridad en la J, pues similar a una J, y en esta es como al inicio en crecimiento y luego se mantiene como constante. Listo. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden escribir pues al correo o colocármelas por el WhatsApp. Recuerden que entonces es a partir de mañana que serían 3 días, porque ahorita me colocaron que se habían metido a tratar de hacer el examen y que no los había dejado, obviamente porque el examen entonces se habilita a partir de mañana. No sé entonces cuándo les quede fácil que hagamos entonces el otro tema, para explicar el otro tema de ecología de comunidades. El examen de comunidades está empieza desde el 23 hasta el 25. El 22, ¿no, profe? El sábado. Sí, o pues no sé qué digan los compañeros, para mí me queda fácil cualquier día. Sí, ¿a qué horas, profe, sería? O consultamos, puede ser sábado o domingo bueno, no, porque el domingo empezaría, pero igual tendrían 2 días de más para hacerlo, el 24 y el 25. Bueno, sí, puede ser el sábado. No sé, en los encuentros sincrónicos el semestre pasado, cuando los hacíamos los sábados, lo hacíamos en la tarde. No sé qué tan fácil les quede en la tarde. Pues, profe, A a mí mí me me parece queda, que está bien. Tipo 4. sí. Sí. Listo. Bueno, igual yo les voy a enviar un video, o ya está montado el video de comunidades ahí en la plataforma, y yo les mandé los 2 videos ayer, pero igual les voy a enviar este. Les envié los 2 videos, el de ecología de poblaciones y el de comunidades. Se las envié al correo y están en el Drive también. Y están montados en la unidad 3, al inicio de la unidad, pues después del texto de la unidad 3, van a encontrar ambos videos para que pues, sobre todo el de comunidades, porque ya hoy estuvieron en esta explicación, entonces, ay, Norbert, ustedes no me avisaron y Norbert estuvo todo el tiempo como que ahí, esperando, qué pena. El otro video de comunidades, entonces lo grabé con el curso de ecología, pues del inicio de este año. Pero les sirve igual para poder ustedes ir entendiendo pues el tema de comunidades. Y también está la presentación. No sé si también sea posible y explicarles el mismo sábado el tema de cómo hacer el trabajo, o buscamos otro día el trabajo final, o buscamos el lunes para explicarles eso. Después de que yo les voy a mandar también una presentación donde les esté explicando cómo se hace el trabajo final. Entonces, para que ustedes Profe, esa tengan... presentación está en la plataforma, yo la vi, yo estuve chismoseando ahorita porque tengo muchas dudas, entonces estoy esperando que sea la clase. Entonces, no sé si será posible, pues, después de que salgamos de lo de los exámenes, el lunes, si quieren, que en media hora, yo creo, pues les alcanzo a explicar eso cortico, es muy cortico, explicarles cómo hacen el trabajo final.
Profe, u otra manera también de hacerlo es como lo hizo con la infografía, dejar la guía pues en diapositivas y ya en la llamada aclarar las dudas que tengan sobre eso. O sea, Sí, como una breve explicación sobre el tema. no, mira que como dice Joana, es que ya está montado ahí en la unidad 4 ya está montado lo de la presentación. Está montado que son lo de cuáles son los ecosistemas acuáticos y está montado cómo se hace el trabajo. Y tiene hasta ejemplos, pues me parece que lo que montó la profesora está muy bien, o sea, uno lo entiende. Ya las dudas surgen, es que uno del trabajo, yo tengo unas preguntitas acerca, pero igual está muy bien explicado. No, dime qué preguntas tienes, por ejemplo. Joana. Sí, profe. Eh, es que no entiendo muy bien lo eléctrico, pues hoy lo estuve viendo apenas. Ah, bueno, Entonces, sí, lóticos y lénticos. sí, Cuando señora. se habla de ecosistemas lénticos, se habla de ecosistemas donde el agua no corre. Entonces, en ese tipo este tipo de ecosistemas serían entonces los embalses, los lagos y lagunas. Mientras que los ecosistemas lóticos es donde el agua fluye, corre. Entonces, los ríos, arroyos son los que se conocen como ecosistemas lóticos. Eso en el caso pues, de los ecosistemas de agua dulce, porque ya en los ecosistemas marinos hay diferentes nombres dependiendo de la profundidad de las capas pues, oceánicas, van a haber diferentes organismos y diferentes organismos y diferentes entradas de lo de la luz y presencia de nutrientes y de CO2 y de oxígeno. También va a depender dependiendo del estrato pues, del que estemos hablando. Por ejemplo, las zonas que son muy cercanas, que son cercanas a la costa, son zonas que tienen mayor ingreso del sol. Entonces recuerden que ahí qué va a pasar con lo de con el tema de lo de la fotosíntesis. O sea que en esas zonas el tema de la fotosíntesis va a ser mayor, ¿cierto? En el caso pues de las algas van a realizar mejor ese proceso de la fotosíntesis. Mientras que zonas en mar abierto, el ingreso del sol o de esa energía lumínica va a ser más limitada, entonces en esas zonas va a haber menor cantidad de energía lumínica que ingresa, o sea, menos fotosíntesis y menos animales, ¿cierto? Si no hay esos autótrofos que empiecen a hacer todo ese tema de lo de la cadena trófica, entonces ahí va a haber menos individuos que estén dependiendo de esos autótrofos. Ahí más o menos, de todas maneras. Profe, sí, sí le entendí. Bueno. Es que, por ejemplo, es que necesitas saber cómo qué era avión para poder elegir pues yo voy a elegir el río Magdalena, ¿cierto? Entonces quería saber para clasificarlos bien. Sí, listo. Recuerden que es muy importante y en este tema, pues, si van a empezar de pronto a brujear ahora el fin de semana, que entiendan sobre todo cuáles son las características que se miden en esos ecosistemas. Entonces, el tema de lo de la salinidad, el tema de si son, si tienen, presentan mucho soluto, o sea, cuando hay mucha presencia de soluto, eso va a hacer que esas aguas sean más oscuras y que todo ese fenómeno de la fotosíntesis se dé menos. Entonces, al haber menos fotosíntesis, menos individuos. Y
tener muy en cuenta el tema de mecanismos de recuperación, porque es que lo principal en ese trabajo final son esos mecanismos de recuperación de esos ecosistemas, o mecanismos que me indiquen la contaminación de esos ecosistemas. De una vez se los digo, no me vayan a colocar en la parte de mecanismos que fue que tomaron ciertos individuos de la población, ¿cierto? Se reunieron con ciertos individuos de la población y les explicaron en qué consistía el tema de la contaminación en esos ecosistemas, porque sí, es parte importante que la población se eduque y conozca, pero lo principal, lo que les estoy preguntando es mecanismos que en realidad me ayuden a que esa contaminación en esos ecosistemas acuáticos disminuya. Eso es lo principal de ese trabajo. Porque es que ya me ha pasado en otros cursos anteriores que entonces todos dicen, no, entonces hago una revisión bibliográfica y luego entonces tomo a la población y le explico cuál es el tema de la contaminación. Y eso fue todo el proyecto. Si ustedes saben un proyecto, le salen, por ejemplo, están trabajando con Corantioquia, que le dicen que con eso van a controlar la población, la contaminación, entonces ahí mismo Corantioquia les va a decir, bueno, y entonces, ¿cuáles son sus yo tengo una pregunta. Hola. Uno como, pues no sé si sea muy boba, es que no sé, uno como le mida la calidad del agua a un río, pues no sé, ¿por medio de qué? Hay muchos componentes, ahí inclusive hay un tema, ahí debe haber otra presentación que esté mostrando todo el tema de cómo medir la calidad del agua. Yo creo que sí debe estar montada esa presentación. Profe, y yo pregunto, digamos que para esto no hay como algo práctico, pues como una salida, no sé, en la tecnología, durante todo el transcurso de la tecnología, porque me parece que es muy importante uno saber. Yo creo que sí, y yo creo que ustedes deben tener laboratorios donde los van a poner a medir el tema de la contaminación, ¿cierto? De medir el tema de presencia de solutos, de medir el pH, porque es que para poder ustedes determinar si esas aguas están contaminadas, deben medir pH, ¿cierto? Entonces, pHs, por ejemplo, que son muy ácidos, que va a indicar, o sea, no va a dejar que esa vida se genere ahí en esos ecosistemas. Lo otro es la presencia del oxígeno, ¿cierto? A menor presencia de oxígeno, menor presencia de la vida ahí en esos ecosistemas. Lo otro es que si hay mucho soluto, como les explicaba ahorita, mucha presencia de soluto, va a haber menos ingreso de esa energía lumínica y menos tasas de fotosíntesis. Y formas también de medir. Hay muchos en la parte de biótica, hay organismos, muchos insectos que crecen en agua limpia, ¿cierto? Que son indicadores, hay unos que son indicadores de aguas limpias y otros indicadores de aguas sucias. Por ejemplo, en el caso del zancudo ese que es transmisor de dengue, la gente piensa que es que crece en agua sucia. No, antes ese zancudo, las larvas de esos zancudos se crían en agua limpia. Entonces, si yo, por ejemplo, en un agua, por ejemplo, en un ecosistema, noto que hay mucha cantidad de esas larvas, me está indicando que esa agua es limpia. Mientras que hay otros organismos, hay algunos patinadores, no sé si ustedes han visto que son como unos, son hemípteros, son unos hemípteros pequeñitos y usted los ve nadando como en las orillas de algunos ríos que están contaminados. Porque ellos se alimentan de todo, como de todo ese material que va quedando después de la contaminación, de restos de comida o restos de algunos animales, ¿cierto?
Y otros mecanismos, por ejemplo, sería la bioremediación. Busquen qué es bioremediación, que se utilizan, por ejemplo, algas o otros organismos que lo que hacen es que limpian ese medio ambiente. En el tema de lo de la minería, el tema de la minería, hay otro tipo en la minería ancestral, es menos, degrada menos los ambientes que la minería invasiva o esta minería que está haciendo Profe, Hola. ¿esa bioremediación se puede utilizar en qué fuentes hídricas o en qué? Por ejemplo, en lugares que han sido contaminados con petróleo o con algunos temas de metales pesados, como por ejemplo el mercurio. Entonces, por ejemplo, que es que voy a trabajar con el tema de la minería y como el mercurio es una sustancia que utilizan mucho en la minería, entonces voy a utilizar estas bacterias que me ayuden a limpiar ese ecosistema acuático. Profe, y por ahí, ya la última. Pero además de esto voy a utilizar otras prácticas, por ejemplo las prácticas ancestrales, porque ellos no hacen esos movimientos tan grandes de tierra, están evitando la utilización del mercurio. Entonces mire que esos son, ahí sí estoy hablando de mecanismos que me ayuden a descontaminar. Ay, que además de eso, para yo poder medir la contaminación del agua, entonces medir la cantidad del oxígeno, medir la presencia de algunos animales acuáticos, que además de eso, entonces tomé muestras del pH. Y ay, ¿cómo lo hice? Entonces resulta que el pH se mide con este aparato y lo tomé entonces en diferentes partes del río, porque si voy y tomo la muestra de una sola parte, entonces no estoy haciendo, ahorita que estábamos viendo lo de las muestras viendo el tema de lo de la densidad, esto también aplica para esto. O sea, no es lo mismo tomar una muestra de un solo espacio, a irla tomando en varios espacios, va a ser una muestra más representativa. Es hablar de todo eso. Profe, ya, mi última pregunta es, ¿qué porcentaje de recuperación hace la bioremediación? En Más o algunos, menos. no es alto, en algunas ocasiones es alto, es que depende de qué tan contaminado esté el ambiente. También hay plantas, también hay algunas plantas que absorben todos esos minerales o elementos como el mercurio, ¿cierto? Es buscar eso, buscar también, el semestre pasado, una chica que me estuvo hablando de temas de nanotecnología, que hablaba de también, que esa nanotecnología en algunas partes ayudaba al tema de la descontaminación, pueden buscar también así. Entonces, nanotecnología y descontaminación de los ecosistemas hídricos o así. Muchas gracias, profe. Minería y métodos más amigables para los ecosistemas acuáticos. Sepan preguntarle a Google, que es que yo veo que ustedes tienen todas las herramientas, pero hay algunos de ustedes que no saben ni siquiera cómo hacer la consulta. Y se lo digo, por ejemplo, en el tema de las infografías, hubo unas infografías espectaculares, porque entonces, o sea, no sé, está bien, la herramienta donde hacen lo de las infografías es importante, pero también el saber preguntarle a Google para poder colocar en los datos es importante.
utilicen además de Google, YouTube, que hay muchos videos donde ustedes les pueden hablar. Pueden buscar videos que me hablen de la calidad del agua, de cómo determinar la calidad del agua. O mecanismos que permitan la descontaminación de los ecosistemas acuáticos. Preguntas así. Hola. Chicos. Profe, yo la estoy escuchando, estaba anotando. Profe, de igual manera, yo sé que me van a resultar demasiadas dudas después cuando empiece a hacer la tarea, entonces yo le estaré hablando por el WhatsApp, por el correo, por parte mía y por la parte de unos compañeros para resolver algunas dudas. Así sí, que no tengo ningún problema. O sea, cuando a veces me demoro, sobre todo en las mañanas me demoro en contestarles, es porque ahí estoy clavada con mis hijos en clase, con mis 2 hijos. Pero ya después de del mediodía ya estoy pues con más disposición para atender, que en plena clase de ellos sí me queda muy difícil. hágale, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y de todas maneras, toda duda que tengan ahora porque vayan a estudiar para lo de los parciales, no sé, o sea, lo de yo no les pongo a calcular cosas muy complejas, no. Es sobre todo que entiendan los conceptos y cómo se aplican. Que es que tengo, por ejemplo, la pregunta me dice, ¿qué tipo de competencia es esta? Entre un león y una hiena. Entonces, ahorita que les hablé, ¿es intraespecífica o es interespecífica? Interespecífica. Ajá. Es preguntas como esas. Bueno. Entonces, el sábado entonces tipo 4, pongo lo del encuentro. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Que tengan feliz noche. Y los muchachos que están ahí no hicieron preguntas, no les dé susto, no les dé pena. Es que vi a Norbe y a Mateo, pero no preguntaron. Bueno, feliz noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Igual, profe, gracias. Con gusto, que estén bien.